estreno mundial en el Festival Isla Calavera. El poeta Luis García Montero nos habla de Galdós. Arantxa Coello nos cuenta su enigmática obra The Room to Be. Nos acercamos a la música de Bach con Adriana Ilieva. Nos despedimos con un gran hallazgo cinematográfico. El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera nace en 2017 con la unión de la Asociación Charlas de Cine, la publicación tumbaabierta.com y Multicines Tenerife, que nos unimos para crear el primer festival de cine fantástico hecho nunca en Canarias. El mejor cine fantástico regresa a Tenerife. Tenemos sección oficial a competición de largometraje, cortometraje, documentales, clásicos y además actividades paralelas como son el encuentro de industria o las exposiciones. En este año, por ejemplo, tendremos una exposición dedicada al genio de los efectos especiales Stan Winston, que es el responsable de las criaturas de películas como Parque Jurásico, Aliens o Terminator. Muchas veces los festivales de género fantástico pues se confunden y se cree el público, el gran público se cree que solo es terror y para nada, ¿no? Ampliado al espectro hacia el fantástico, hacia todo tipo de películas para familias, animación, etcétera. Buen cine y cine de todos los géneros, siempre que el fantástico pues esté presente, ¿no? It's like a memory of something which never happened. También estará con nosotros pues la cúpula del festival más importante del mundo del fantástico, el Festival de Sitges. Estará Ángel Sala con nosotros, su director, y podremos hablar con él en sala pues no solo de las películas y del género, sino también de los entresijos de cómo se organiza y cómo se gestiona un festival tan grande como Sitges. Tenemos una sección oficial a competición cargada de novedades, de títulos que han pasado a competición en los grandes festivales de todo el mundo. Por ejemplo, tendremos The Reckoning, el ajuste de cuentas del director Neil Marshall, o por ejemplo la película Come True. Listen to me, I think your science project is fucking me up. Una distopía de ciencia ficción muy interesante. Entre todas estas películas, un total de casi 20 títulos, tendremos el estreno mundial de Vampus Horror Tales. Vendrán algunos de sus protagonistas y algunos de sus directores, ya que es una película coral, y creemos que pasaremos una buena noche con ellos, disfrutando de esta película que, como digo, es estreno mundial. Víctor Matellano es uno de los directores de esta película y nos lleva para la entrevista a un lugar especial. Bueno, este es uno de los lugares de rodaje de las localizaciones de Vampus Horror Tales, en concreto de la parte del inicio, que es donde se desarrolla el arranque con la noche de Halloween. Pero es que esta estación de ferrocarril no es la primera vez que salen las películas de terror. Ya aparecía en uno de los primeros fantaterror de la historia del cine español, que es La marca del hombre lobo, con Paul Naschy. Y bueno, nosotros nos vino muy bien para recrear este mundo gótico y en blanco y negro que tenemos de esta historia, digamos, dentro de lo extraño y de lo extraordinario. ¿Te gustan las historias de amor? Vampus Horror Tales es una antología de terror, es decir, una película compuesta de diferentes historias, diferentes episodios, en el cual un personaje siniestro, un ladrón de cadáveres llamado Señor Fetis, que se hace llamar Vampus, pues nos cuenta historias. Las historias de amor necrófilo, por supuesto. Se va a encontrar sobre todo el espectador mucha diversión, no solo terror u horror, sino también va a encontrar humor, va a encontrar misterio, va a encontrar fantasía y ciencia ficción. Lo más importante de todo es que va a encontrar un producto honesto relacionado y que homenajea al cine clásico de todos los tiempos.
Opus Horror Tales. Es un referente como escritor y como ciudadano, como representante de un compromiso cívico muy unido con la dignificación de la vida social y política española. Así describe el poeta Luis García Montero a Benito Pérez Galdós. Lo acompañamos en su visita a la casa natal del escritor y a la exposición Benito Pérez Galdós, La verdad humana. García Montero estuvo en Las Palmas de Gran Canaria para inaugurar las jornadas galdosianas y aprovechamos para aclarar con él algunos aspectos polémicos del escritor canario. Pero antes nos explica su relación personal con la literatura del maestro. Para alguien que se dedica a la literatura, como es mi caso, profesor de literatura, escritor, Galdós es una compañía infantil. Estaba en la biblioteca de la casa de mis padres y parte de mi interés por la literatura tiene que ver con los episodios nacionales y con las novelas de Galdós que leí de adolescente. Reivindica la dignidad literaria que no tiene que ver con la invención de un vocabulario raro o con estar en las nubes. Galdós se sabía un hijo de vecino y por eso se fijaba tanto en la realidad cotidiana de la gente, y eso para mí es otro motivo de admiración. En la muestra también pueden verse estas imágenes, las únicas en movimiento de Galdós. Fue un autor tan complejo que, según García Montero, la gente se definía a sí misma, tomando posición frente a él, a favor o en contra. Se habla de que Valle Inclán criticó a Galdós en la famosa escena de Luces de Bohemia, donde se habla de Don Benito el Garbancero. No es Valle Inclán, es un personaje, Dorio de Gades, bastante ridículo en la obra. Y yo recordaría aquí como profesor 3 ensayos de Valle Inclán sobre Galdós, donde lo admira muchísimo. Unamuno pues tuvo que buscar su propio mundo y se metió con Galdós, pero yo recuerdo ahora un soneto escrito en el destierro en Fuerteventura diciendo que era uno de los orígenes de su gusto por la literatura cuando lo leía en Bilbao de niño. Muchos de esos escritores del 27 que mostraron dudas vanguardistas porque en un primer momento defendían la poesía pura, la poesía congolina, convirtieron a Galdós en un grandísimo referente de su compromiso histórico durante la Guerra Civil y en el exilio. Pero ¿cómo ha llegado Galdós hasta nuestros días como un referente en la literatura e incluso en la política? Yo empecé a escribir en los años 80 y en los años 80 la reivindicación de Galdós era una necesidad. En la literatura franquista el compromiso político hizo que mucha gente creyera que la literatura realista era literatura de mala calidad. Eso fue una coyuntura torpe de final de los 60, principios de los 70, y poquito después en la literatura que ha dominado tanto en la novela como en la poesía, 2 figuras maltratadas en un momentito como Galdós y Antonio Machado se han convertido en 2 grandes referentes. La exposición viajará próximamente a Tenerife, pero por lo pronto se podrá visitar en la Casa Museo Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el próximo día 15 de diciembre. No concibo a novelistas como Rafael Chirves, como Antonio Muñoz Molina, como Marta Sanz, como Rafael Rey, como Antonio Orejudo, como Almudena Grandes, sin el magisterio de Galdós. Y esos son los que están haciendo hoy la novela española. Gran Angular te invita a la 16ª muestra de cortometrajes San Rafael en corto que este año dedica al cine y compromiso.
Del 7 al 13 de noviembre ven al Teatro Víctor Jara en Vecindario, con entrada gratuita. Más información en granangularcanarias.com y en nuestras redes sociales. Nos vamos al teatro con la obra The Room to Be de la compañía Burka Teatro. La autora del texto, actriz y directora escénica, nos habla de esta enigmática y claustrofóbica historia. Se plantea un juego escénico, no sabemos muy bien por qué. 4 personajes aparecen en un espacio sin lugar y en un tiempo desconocido. Y aparecen allí sin memoria, es decir, no tienen recuerdos y los recuerdos los van a tener que ir rescatando de un lugar en el que se les ha colocado. No se sabe quién impone estas reglas, pero tampoco tenemos claro quién impone las reglas habituales en nuestra vida, ¿no? Hay muchas reglas que asumimos como tales y seguimos circulando por la vida. Entonces, si quitamos esas reglas, ¿qué podríamos ser? Esa es la pregunta básica del The Room to Be. Sabemos lo que nos pasó antes de llegar aquí y las 4 reglas básicas. 1. Que tenemos que jugar a lo que sea con el rol que sea. 2. Que no podemos ocultar nada a los demás. 3. Sí, pero si no recordamos nada, ¿qué vamos a ocultar? No lo sé, yo tampoco lo entiendo, pero eso es lo que pone. Básicamente parece una metáfora de los tiempos que corren, pero realmente este texto lo escribí antes de toda esta era pandémica, ¿vale? Y de todo lo que nos está ocurriendo. Curiosamente es una especie de premonición de un poco lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido con todos los confinamientos. ¿Y qué es ser razonablemente feliz? No sé, supongo que cada uno tendrá su baremo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el tuyo? Estar bien. ¿Por qué somos amigos? ¿Cómo? ¿Por qué somos amigos? Porque lo hemos sido siempre. Esta pandemia mundial ha obligado a que determinados personajes se confinen y tengan que enfrentarse a sí mismos y a sus recuerdos y a las relaciones que tienen con los demás y cómo las establecen, ¿no? Es curioso cómo hacemos eso a diario, ¿no? Tengo unos compañeros de lujo que han estado tanto el proceso de montaje, que fue una inmersión tal cual propone el espectáculo. Nos metimos de lleno a ensayar, nos encerramos y empezamos a buscar estos personajes tan curiosos, ¿no? Tan enigmáticos, que no tienen memoria, que no tienen recuerdos y que no saben dónde están. Entonces, en esa situación límite se tienen que encontrar y empezamos a investigar, y ha sido un placer. Soy Adriana Ilieva, músico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y soy la directora del International Bach Festival Canarias. El próximo 14 de noviembre dirigirá el espectáculo Bach Íntimo. Bach Íntimo es uno de los conciertos que forman parte de la programación del International Bach Festival, donde normalmente representamos joyas de la música de cámara. Este año tenemos la gran suerte de contar con la presencia de uno de los pianistas más destacados del panorama internacional, el pianista Juan Pérez Floristán, y junto con músicos de aquí, del Cuarteto Ornati, interpretaremos el quinteto de Brahms. Y estos son los músicos del Cuarteto Ornati, que le acompañarán. Aparte, con el cuarteto interpretaremos otras obras, una de Mozart y después, aparte, otra obra individual del pianista.
digamos, siempre tratamos de representar joyas de la música de cámara en este programa. Adriana nos explica qué tiene Bach para que haya influido en tantos músicos y de tan diferentes estilos. Digamos que su obra es el ADN de lo que es la música. Y no solamente en jazz, no solamente en flamenco, en cualquier estilo, lo he escuchado, incluso con un MIDI, Bach suena bien. Su música para mí como intérprete es un milagro, es un mundo paralelo. Para mí, en especial, Bach es el mejor antidepresivo. Y nos da su opinión sobre cómo acercar la música clásica a todos los públicos. Yo sobre todo enfocaría en la educación el aprender a escuchar música para poder disfrutarla, acudir a los conciertos. Muchas veces la gente se sorprende, los niños se sorprenden y descubren algo que ya les suena, pero no sabían que era de Mozart o que era de Bach. Entonces para mí la base es la educación.第一章，胡昂尼托·圣克鲁斯。我对胡昂尼托·圣克鲁斯的了解，最初是来自哈辛托·玛利亚、比利亚亚龙家的介绍。那时，我的知心朋友萨拉梅罗、金华尼托、佩斯和亚历杭德罗·米基斯都在上大学，他们并不全在同一个年纪，虽说都听卡穆斯的课，但在学习罗马法时，他们就不在一起了。En 1925, un equipo de cineastas norteamericanos filmaron para la Fox unas imágenes que estuvieron perdidas hasta hace poco. Suponemos que son los descartes de un documental que se estrenó en Estados Unidos en 1926 con el título Canary Islands. Las localizamos gracias a Agustín Miranda Armas, un investigador que las encontró en la web de la Universidad del Sur de Carolina, en Columbia, Estados Unidos, y se puso en contacto con nosotros, que a su vez nos pusimos en contacto con el archivo de la universidad y nos las envió vía internet. Muchas imágenes aparecían en las claquetas una vez filmadas y gracias a las claquetas nos hemos podido guiar para ordenar las películas. Eran un total de 11 rollos totalmente desordenados y en total el material editado son unos 30 minutos. Porque muchos de los planos estaban repetidos 2 o 3 o 4 veces, o habían imágenes que estaban un poco desenfocadas, otras pues que el trípode no estaba derecho, y entonces hemos seleccionado todo lo que había, las imágenes con más calidad. Desde el punto de vista cinematográfico tenemos que destacar que de Canarias no hay muchas imágenes de la década de los 20 y bueno, y de las anteriores tampoco. El cámara americano y su ayudante iban buscando imágenes del interior de las islas, de cómo era la vida de los campesinos, de los pastores, y eso hace que esas imágenes tengan un gran valor patrimonial y etnográfico. La
La cultura. Una sinfonía de sensaciones creada para el disfrute de todo tipo de paladares. El trabajo de un equipo de personas que lucha duramente por una pasión común. Obras cocinadas a fuego lento que son fundamentales para nuestro bienestar. Porque la vida no tendría sentido sin el sabor de la cultura. Cultura, el alimento del alma. José Herrera, formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, universidad a la que sigue vinculado como profesor, pertenece al grupo de creadores canarios que en los años 80 del pasado siglo renovaron la escena artística canaria. Sus trabajos transitan de un lado a otro de la frontera entre la escultura y la instalación. Sus piezas están creadas en relación con el espacio en el que van a ser exhibidas. Del diálogo entre el creador y el espacio surgen las obras, madera, hierro o papel, que emocionan al espectador cuando se enfrenta a su creación. Días deshojados es el título de esta exposición que se muestra en la Sala de Arte Cabrera Pinto, el emblemático edificio lagunero que albergó las aulas del primer instituto de Canarias.